la clase. Ok, bien muchachos. Hoy día vamos a hablar el último tema del segundo aporte. Es un tema, bueno, son dos temas en realidad que vamos a tocar. Neoplasias malignas y neoplasias benignas pulmonares y nódulo pulmonar solitario. ¿Ok? Si bien es un tema bastante pesado, pero es importante que tengan los conocimientos básicos, que es ideal. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es neoplasias pulmonares malignas. Recordemos que el cáncer pulmonar o las neoplasias se van a originar a partir de la alteración, ¿no es cierto? La mezcla, la mitosis, la alteración en la división celular a nivel del epitelio de bronquios y células alveolares. Usualmente el crecimiento maligno puede derivar en metástasis e infiltración en otros tejidos del cuerpo, que eso le da el grado de mortalidad o severidad de este tipo de enfermedades. El pulmón es uno de los lugares donde más frecuentemente puede iniciar un cuadro neoplásico primario y también es un lugar frecuente de metástasis a distancia. Más del 90% de las neoplasias que aparecen en pulmón son primarias y usualmente son malignas. Fíjense, el dato es muy, muy alto en realidad desde el punto de vista estadístico. Se dice que en los años 30 era muy raro que se presenten casos de cáncer pulmonar, no teníamos pruebas diagnósticas, pruebas de imagen todavía no se veía con celeridad. En la época de los 50 llegó a ser la primera causa de muerte en varones, sobre todo porque en esta época hubo el boom de la expansión de las fábricas, las minas, la exposición del asbesto, ¿no? De tóxicos, químicos, ¿no? No había un control adecuado y no se tenía la causa precisa que afectaba el pulmón. Pero para la época de los 60 ya empieza a haber un aumento en el sexo femenino hasta la actualidad, ¿no? Que la tasa es casi pareja. Se dice que en la data de 1987 el cáncer pulmonar en mujeres fue mayor que el cáncer de mama. Recordemos que en la actualidad, anteriormente el cáncer de cervix uterino era el primero dentro de la incidencia, pero un tiempo esta parte con la ayuda de las vacunas, el VPH, ha ayudado a disminuir la incidencia de este tipo de cáncer. Y en la mujer, el cáncer más frecuente en la actualidad es el de mama. Pero en la época de los 80, 90, el pulmón fue más que mama, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Lastimosamente, la mayor incidencia se registra en mayores de 55 años, por igual, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? 10% en menores de 14% de sobrevida de 45 años, 10% de 45 años. La sobrevida es entre 10 y 14% en este grupo etario a los 5 años. Fíjense que definitivamente es un cáncer bastante letal desde que se diagnostican. En Latinoamérica, según Globocan, aproximadamente mueren 60.000 personas anualmente por cáncer de pulmón. O sea, es bastante alto y se estima que en el tiempo la proyección de este tipo de neoplasia va en aumento. Aproximadamente el incremento es de entre 1.6 a 2 millones de personas por año que padecen de esta enfermedad. Globocan también nos menciona de que los casos de cáncer entre la proyección al 2030 va a un aumento mayor al 50%, de 14 millones a 21 millones aproximadamente, y las muertes por cáncer a nivel mundial se proyectan más de 60%, de 8 a 13 millones al año. Es así que en la actualidad creo que la gran mayoría de personas tenemos algún antecedente familiar por algún lado de familiares que hayan podido tener cáncer. Es una enfermedad que está en bastante auge, lastimosamente no tenemos una causa definida para saber a qué es lo que produce. Dentro de los factores de riesgo, siempre los de exposición tóxica van a ser los más frecuentes. El tabaco está demostrado que es el principal factor de riesgo. Aproximadamente un paciente que tenga un PAGIR de 40 tiene 20 meses la mayor riesgo de tener cáncer en algún momento de la vida.
hay aquellos de que se exponen a drogas como cocaína o cannabis, van a mostrar cambios histológicos y moleculares a nivel del epitelio bronquial que pudiese condicionar neoplasia en el futuro. Los carcinógenos ocupacionales o ambientales también forman parte de este factor de riesgo. En esto, el asbesto y el radón sobre todo, que se encuentra en exposiciones tóxicas imperceptibles en el medio ambiente, son causantes de producción de neoplasia a nivel celular, a nivel pulmonar. La exposición a arsénico, éter, cromo, formaldehído, radiantes, níquel, hidrocarburos, ¿no? Polvos de metales pesados, el cloruro de vinilo de los pisos, son factores de riesgo. El asbesto, como se habló en la anterior clase, es un factor de riesgo importante para mesotelioma, ¿no? La exposición de asbesto anteriormente se utilizaba con mucho más frecuencia este tipo de material, sobre todo en la producción de techos, ¿no? Con brea, hacía que el cáncer tenga una mayor incidencia a nivel pulmonar. La exposición a radón que hemos mencionado. También se menciona el humo de cocina y la calefacción, porque producen una contaminación significativa del medio ambiente, y esto hace que definitivamente haya cambios fisiológicos y etiológicos a nivel celular del epitelio bronquial que pudiese condicionar con el tiempo formación de neoformaciones o el inicio de neoformaciones. La contaminación ambiental, definitivamente no hay una causa definida para decir esta es la causa precisa del cáncer, como ustedes saben. La exposición a petróleo o derivados de petróleo también. Hay otros factores como la exposición directa o indirecta de radioterapia, que puede aumentar el riesgo del segundo cáncer de pulmón primario en pacientes que hayan sido tratados por otro tipo de neoplasias. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente que tiene una neoplasia en otro órgano, al exponerse a este tipo de terapias, es per se un factor de riesgo adicional. Enfermedades pulmonares enfermedades crónicas como EPOC, EPIT, factores genéticos, factores dietéticos, deficiencia de vitamina B, falta de suplementación de betacarotenos, ¿no? Factores endocrinos o virus oncogénicos son los principales factores de riesgo. Dentro de la genética molecular hay que considerar que hay diferentes tipos de cáncer, dentro de los cuales se pueden dividir de la siguiente manera. Los carcinomas o cánceres pulmonares pueden ser microcíticos y no microcíticos o macrocíticos. En este punto neoplásico se ha detectado que la telomerasa juega un papel importante, porque su actividad se mantiene o se halla aumentada en aproximadamente más del 80%. Las personas con cáncer pulmonar que tengan o no tengan el hábito tabáquico tienden a tener una predisposición, si es que hay alteración genética con el cromosoma 3p, a predisponer de una neoformación. Cromosoma 3p, ojo. Dentro de la genética molecular, esto es importante que lo sepan, existe oncogenes predominantes, es ahí donde va el tratamiento actualmente, y existe supresores predominantes. Cuando hablamos de los oncogenes predominantes, ojo con esta diapositiva, los más importantes van a ser KRAS y EGFR. Esos son los más frecuentes mutaciones genéticas que se encuentran en los pacientes con cáncer. De ahí el tratamiento en la actualidad. Las investigaciones va a identificar qué tipo de mutación tiene para poder controlar, modificar o tratar. Entonces, de todas estas 5, la CMIC, la CMET, la CKIT, las más importantes son el KRAS y el EGFR. Y los supresores predominantes van a ser el P53, que normalmente es elevado, el RB1 elevado, el P16 y los múltiples locus del cromosoma P3, que ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, ¿no? Su actividad es muy alta. Entonces, estos son los genes que hemos visto. El EGFR usualmente predominante en cáncer escamoso. Ojo con esta diapositiva, chicos. El KRAS, cáncer de colon, pulmón y páncreas. No es muy específico de pulmón. El LMIS, el cáncer pulmonar específicamente. El NMIS, el neuroblastoma y cáncer de pulmón. El NEU, el neuroblastoma y cáncer de mama. El RET, cáncer de tiroides. El SRC, el cáncer de colon. El BIFOS, osteosarcoma. Y el Bellón sarcoma, ¿no? Los primeros son los más
relevantes. No se olviden de ello. Entonces, el KRAS existe o proviene de la familia de los RAS. Existe varios, H, N y K. Están presentes en el 30% de los tumores. Usualmente es de las mutaciones más frecuentes del cáncer pulmonar, el KRAS, ¿no? Afecta aproximadamente el 30% de los adenocarcinomas, que son los más frecuentes. Tiene una estricta relación con el tabaco, con el hábito tabáquico, y eso es importante, ¿no? Hay una mutación específica en fumadores. Y lógicamente que los métodos diagnósticos de identificar este tipo de mutación es por esputo o lavado bronquiolveolar, ¿no? El pronóstico cuando el paciente se detecta este tipo de mutaciones generalmente está relacionado con la resistencia a quimioterapia y radioterapia. Hay peor supervivencia tras cirugía, posiblemente con mayor mortalidad. KRAS. El EGFR, que es el factor receptor de crecimiento epidérmico de los tumores, es un receptor de la membrana tirosinquinasa. Su mutación genera un receptor hiperactivo sobreexpresado y activa el BEGFF de la angiogénesis celular. A diferencia del KRAS, ojo, no tiene relación con el tabaco, ojo, ni adenocarcinomas, pero puede estar en mujeres, se detecta en suero, no en lavado como en el otro caso. El diagnóstico puede ser precoz y su pronóstico predice respuesta a anticuerpos monoclonales como getinibit y erlotinib. Y lastimosamente cuando se detecta este tipo de mutación se relaciona con un peor pronóstico, ¿no? Entonces, este es un cuadro actualizado de los principales mutantes genéticos identificados y como ustedes pueden ver, los más importantes de los varios que hay, dependiendo de la presencia, si tenemos un carcinoma de células pequeñas, un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso, vamos allá a la diferencia. El EGFR, por ejemplo, tiene mayor preponderancia en células escamosas, ¿no? Y el KRAS tiene mayor preponderancia en adenocarcinoma, como mencionamos en la tabla anterior. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que los mutantes genéticos lo diferencien y lo ubiquen. Hemos visto que en los cuadros neoplásicos hay mayor predisposición de la activación o mayor actividad de la telomerasa, más del 80%. Entonces, en la fisiopatología del cáncer, ¿cómo se define? Fundamentalmente la actividad de la telomerasa. No se olviden de eso. La hiperactividad se observa durante la aparición del cáncer pulmonar, que conlleva el aumento de la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Va a haber anormalidades en la metilación que van a producir, anormalidades de metilación llevan a aumento de la mutación relacionadas con el cáncer pulmonar. Hay inestabilidad del microsatélite, que esto produce igual inestabilidad, que va a facilitar la aparición de mutaciones. Y los receptores transmembrana y ligandos van a aumentar su sobreexpresión entre un 20 a 60% de los diferentes tipos histológicos de cáncer, ¿no? Usualmente hay alteración transmembrana. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los factores implicados en la fisiopatología del cáncer pulmonar, está todo esto. Actividad de la telomerasa, anormalidades de la metilación, inestabilidad del microsatélite, receptores de transmembrana de sus ligandos, familias RAS o MIC, genes supresores de tumor y apoptosis, ¿no es cierto? Participación de retinoides o carotenoides, respuesta del huésped y progresión del tumor, angiogénesis del tumor y factores que influencian en la metástasis. Entonces, esos son los factores genéticos implicados en la fisiopatología del cáncer. Las familias de RAS y M del cuadrito estamos desarrollando, ¿no? Significa que estos usualmente se encuentran entre el 15 y 20% de los adenocarcinomas y entre el 20 a 30% de los tumores de células no pequeños. Y la familia MIS relacionada más frecuente en tumores de células pequeñas, siendo dos miembros importantes de la familia, el MICN y el MICL. Los genes supresores del tumor de la apoptosis, la vía del P53, la más importante, ¿no? La CD4 y el RB también. La familia BCL2 y apoptosis tiene una expresión de proteína BCL2 que ha sido observada cerca del 75-90% de los tumores de célula pequeña. Ojo, familia BCL2 al más del 80% en células de vía aérea pequeña.
perdón, vía pequeño, no, células pequeñas, microcíticas. La angiogénesis tumoral, lo que va a producir es un factor de crecimiento del fibroblasto, que va a encontrar una alta incidencia en los tumores de células no pequeñas también, y los factores que tienen influencia en la formación de metástasis. ¿Esto por qué? Porque va a depender de factores del huésped, como los factores propios de cada tumor. Hay algún tipo de enzimas como las caderinas, las integrinas, el CD44 y el colágeno tipo 4 que influencian en la formación o posible formación de metástasis. Caderinas, integrinas, CD44 y colágeno tipo 4. En el cáncer va a haber una alteración en la apoptosis desregulada, ¿no? Que esto va a producir una sobreexpresión de proteínas, una baja expresión de proteínas antiapoptósicas, hay alteración del balance proteínico de la familia BCL2, hay sobreexpresión de los IAPS, hay reducción de la expresión de caspasas, por ende va a haber defectos de mutación a nivel del citocromo P53, ¿no? Y alteraciones de las señales de recepción, que va a hacer que haya una degeneración en el crecimiento celular y una aberración en el crecimiento celular y propensión a las neoformaciones. En la evolución histológica, la producción de células basales van a producir o van a desarrollar células atípicas, ¿no es cierto?, con núcleos prominentes, deformes, la estratificación, la metaplasia escamosa y el carcinoma in situ, que es el tumor ya visible, palpable. Entonces, en el cáncer del pulmón hay varios tumores reconocidos. El más frecuente, el adenocarcinoma, no se olviden, pero tiene algunas particularidades. Empecemos por las células caliciformes o escamosas o el carcinoma escamoso. Comienza en base a una metaplasia, usualmente es bronquioalveolar, centroalveolar, hay metaplasia del epitelio bronquial, usualmente provocada en este tipo de tumores por tabaco o metástasis tardía. Es central. El adenocarcinoma usualmente es periférico, como ven en la imagen, pero representa un 40% de los cánceres pulmonares y se localiza de manera frecuente en periferia. El carcinoma de células grandes, que puede ser periférico o centroalveolar, suele cavitarse, ojo, es la diferencia o la característica, suele cavitarse y localizarse en la periferia del pulmón. Sin embargo, también pueden estar en los grandes vasos, las lesiones macro o endobronquiales. Y el carcinoma de células pequeñas comienza en la submucosa bronquial, son masas blanco-grisáceas que ocluyen la vía aérea proximal y provienen de células neuroendocrinas. Usualmente cuando tenemos este tipo de cánceres de células pequeñas, las metástasis son muy rápidas y su pronóstico es sombrío a corto plazo. Usualmente los cánceres de células pequeñas son malignos, muy malignos. Entonces, en las fases del pulmón tenemos un epitelio normal, sano, ¿no es cierto? Lo primero que se produce es una displasia o proliferación celular reversible. Luego, después de la transformación y la tipia, vamos a tener el famoso carcinoma in situ, ¿no? El cáncer lo vamos a tener en estadio 1, tumor menor a 3 centímetros, no se ha extendido a ganglios linfáticos ni a otros órganos de inicio, ¿no? Luego vamos a tener un estadio 2, que el tumor se ha extendido a ganglios linfáticos más cercanos al tumor, en la raíz del mismo pulmón, ¿no es cierto? La supervivencia aproximadamente acá a los 10 años es de 12%, es bastante corta, ¿no? Y los factores de riesgo de este tipo de cáncer, hemos visto que algunos cánceres empiezan a partir de los 50 años o la quinta década. Entonces vamos a tener factores demográficos y ambientales, como cuáles: edad avanzada, cuanto mayor la edad del paciente neoplásico diagnosticado, peor el pronóstico. Más de 70 años, género masculino, usualmente si hay exposición a tabaco, si hay exposición ocupacional o contaminación ambiental, son factores de riesgo para cronificación. Dentro de los factores biológicos, diabetes mellitus, obesidad, factores hereditarios, agregación familiar, o venga de familia con genes oncológicos recesivos, síndrome de alto riesgo de RB familiar o
presencia de la alteración del P53, ¿no? O Li-Fraumeni, ¿no? El tabaco viene a ser definitivamente el elemento más tóxico demostrado científicamente. A más temprano el inicio del hábito tabáquico, más temprana la aparición de la neoplasia. Ojo, el tabaco con filtro, que es el que usualmente se tiene en el mercado, reducen hasta el 20 a 40% la incidencia frente a aquellos que consumen o lo consumen sin filtro. La duración e intensidad del consumo es el factor más importante. El riesgo, entre meses y años, definitivamente en comparación a la intensidad, al PAGIER. El PAGIER es muy importante. Si tenemos 10 a 20 o más de 20 al día, el factor de riesgo se eleva más de 20 veces, como lo hemos visto al principio. En esta imagen describimos a lo que muchos autores han catalogado como la autopsia de un asesino. ¿Por qué la autopsia de un asesino? Porque el tabaco, el cigarrillo en sí, esconde o guarda dentro de su composición más de 100 elementos cancerígenos, ¿no? Si bien la nicotina es un producto adictivo, ¿no? Lo que más va a producir el deterioro en pulmón es la combustión de estas sustancias que van a producir ácido cianhídrico, formaldehído, plomo, arsénico, amoníaco, elementos radioactivos como el uranio, ¿no? Benceno, monóxido de carbono, nitrosamidas, hidrocarburos, amoníaco, que van a producir definitivamente tolueno, arsénico, etcétera, elementos químicos procancerígenos. Entonces hay que pensarlo 100 veces si vamos a optar por ese hábito. Dentro de las manifestaciones clínicas del cáncer no es patognomónico, ninguna característica puntual. Usualmente se tiene tos no productiva, ojo, tos no productiva en el 50-70% de los casos. Pudiese haber en casos avanzados hemoptisis en un 20 a 50%, dolor torácico en un 20%, una disnea en un 25 a 40% y disfonía en un 10 a 15%. Las lesiones precancerosas de la mucosa bronquial más frecuentes vamos a tener la displasia escamosa, el carcinoma in situ, la hiperplasia adenomatosa típica, la metaplasia epidermoide y la hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas pulmonares. Entonces, los tumores pulmonares en sí pasan, en general, si hablamos de tumores pulmonares, hablamos de cáncer pulmonar de la tráquea, de los bronquios, de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas posteriores, hasta la zona distal, que están los alveolos o sacos alveolares. El cáncer de pulmón de células no pequeñas aproximadamente es del 70-80%, o sea, la gran mayoría es el macro. El más peligroso, células pequeñas, aproximadamente en incidencia del 20%. Y 2 a 3% van a ser los linfomas, sarcomas o tumores benignos. Fíjense, cuando aparece un tumor en pulmón, la gran mayoría o la estadística indica que la posibilidad de ser maligno es más del 80%. El cáncer broncogénico, más frecuente en el mundo, causa común de mortalidad por cáncer. Su supervivencia a los 5 años, 15%. La organización del tumor, aproximadamente el 40%. Aparece entre los 40 y 70 años, usualmente en la quinta y sexta década de vida, aumentando por el aumento del uso de tabaco. ¿Y cuáles son las alteraciones moleculares más frecuentes encontradas en el carcinoma broncogénico? La mutación RAS, en cánceres no pequeños, 15 a 20%, la amplificación MIC, 15 a 20%, la sobreexpresión RBB en 30%. Como ustedes ven, la mutación P53 está más aumentada en células pequeñas que las no pequeñas, en un 50 a 75 a 100%. La mutación P16 en un 10 a 40% de células no pequeñas, ¿no? La expresión BCL2, que lo hemos visto, 75-95% de células pequeñas, y la actividad de la telomerasa coincide en ambos tipos de tumor, tanto en las no pequeñas como pequeñas, más del 80% en ambos casos. La etiología existe una secuencia de cambios desde la metaplasia escamosa inicial o distorsión del crecimiento o aberración o alteración en su crecimiento
hasta la presencia de displasia del carcinoma in situ y el carcinoma invasor. El carcinoma broncogénico tiene una clasificación diferente desde el punto de vista histológico. Tenemos el carcinoma escamoso, epidermoide, un 25-40%, el adenocarcinoma de células grandes, 25-40%, el carcinoma de células grandes propias, 10-15%, y el carcinoma de células pequeñas, 20-25%. Son los diferentes tipos de cáncer broncogénico desde el punto de vista histológico. Ojo. El carcinoma escamoso, usualmente el 75% se origina en el bronquio principal o lobaro segmentario. Su crecimiento usualmente es intraluminal, o sea que lo podemos hallar a la broncoscopía. Puede causar obstrucción por neumonías transbronquiales o alteración del parénquima. El 25% se va a hallar en bronquio periférico, pleura, y al crecer usualmente causa necrosis. No se olviden que el carcinoma escamoso causa necrosis. A nivel microscópico se puede hallar queratina y puentes intercelulares. Localmente es agresivo a nivel de ganglios, a pleura y mediastino. Se presenta con mayor incidencia en paciente fumador. Carcinoma escamoso, pacientes fumadores. Y a nivel molecular se produce la inactivación del gen supresor P53 y P16 que hemos visto anteriormente. Entonces, aumento de queratina y puentes intercelulares en este tumor claramente definido a nivel macro o patológico y microscópico o histológico. Tenemos un cáncer escamoso cavitado. Hemos dicho que el escamoso tiende a la cavitación. Tiene mayor incidencia en pacientes con hábito tabáquico, ¿no es cierto? Y el adenocarcinoma, de localización periférica, ¿no? Más pequeños que el carcinoma bronquial escamoso y no se cavitan usualmente. Puede tener una presentación mixta, acinar, papilar, bronquioalveolar y sólida. Usualmente se encuentra en mayor incidencia en mujeres y pacientes con hábito no fumador. Localmente son agresivos a ganglio y pleura. Una quinta parte de estos hallan con metástasis a distancia, usualmente a órganos cercanos, cerebro, huesos, glándulas adrenales e hígado. Tienen mutaciones definidas, KRAS en un 30%, alteraciones del EGFR y supresión de los genes P16, P53 y LK1. Usualmente puede empezar como una hiperplasia adenomatosa, que es la lesión precursora de este cáncer. A nivel histológico podemos ver estas células pequeñas de islotes aislados formando folículos, ¿no es cierto? Y también tiene zonas de celulares que forman rosetas, ¿no? O cordones y algunos folículos dilatados, ¿no? A la histopatología, adenocarcinoma. No olvidemos que el adenocarcinoma tiene subvariantes. ¿Y cuáles van a ser? Adenocarcinoma acinar, ojo con esta diapositiva, chicos. Adenocarcinoma papilar, adenocarcinoma sólido con mucina y el adenocarcinoma con subtipos mixtos. ¿Cuáles son los subtipos mixtos? El adenocarcinoma fetal bien diferenciado, el adenocarcinoma mucinoso coloide, el cistoadenocarcinoma mucinoso, el adenocarcinoma de anillo de sello y el adenocarcinoma de células claras. Dentro del carcinoma bronquioalveolar existe dos, el mucinoso y el no mucinoso. El primero tiene células columnares y cuboidales, cuya forma es en clavija, mientras que el segundo, o el mucinoso, contiene células columnares altas distintivas, con mucina citoplásmica e intraalveolar, por eso es el mucinoso, y su crecimiento a lo largo de los septos alveolares. Ojo, esta clasificación de los adenocarcinomas. El adenocarcinoma maligno tiene una diferenciación glandular y tiene 5 tipos de adenocarcinoma. El epídico, el acinar, el papilar, el micropapilar y el sólido. El epídico, constituido básicamente por neumocitos tipo 2. Se encuentran a lo largo de la superficie de las paredes alveolares con áreas invasivas. El acinar, estructura glandular con lumen central rodeado por células tumorales. El papilar, que se encuentra con la formación de células neoplásicas glandulares a lo largo del core fibrovascular. El micropapular, que de crecimiento pequeño, nidos papilares sin core fibrovascular. Y el sólido, un patrón predominante lipídico, acinar, papilar y micropapilar. Si el patrón es sólido, es del 100%.
debe haber al menos 5 o más células productoras de mucina por cada 2 campos de alto poder, comprobadas por Thiessen. El invasivo mucinoso, que corresponde al denominado BAC mucinoso de morfología columnar, el coloide, que muestra mucina, en reemplazo de espacios aéreos, el fetal, estructura histológica semejante al tejido pulmonar fetal, puede ser de alto o bajo grado, el entérico, estructura histológica semejante al adenocarcinoma colorectal, el adenocarcinoma mínimamente invasivo, ¿no? Aquel solitario de tamaño igual o menor a 3 centímetros, con patrón epídico, en las lesiones preinvasivas, hiperplasia adenomatosa atípica, con proliferación atípica localizada con hemocitos tipo 2 o células claras presentes, y el adenocarcinoma in situ, que es localizado, usualmente no mucinoso. Ojo, el adenocarcinoma in situ no es mucinoso, usualmente está bien localizado, de hasta 3 centímetros en dimensión máxima. Imágenes de un adenocarcinoma, usualmente periférico, ¿no es cierto? El carcinoma de células grandes, tumor periférico grande, invasión de pleura y pared torácica. Esa tiene la característica que invade estas dos estructuras. A nivel microscópico, células grandes indiferenciadas, tiene subtipos basaloides, neuroendocrinos, células claras, linfoepiteliomas y rhabdoides. Usualmente el de células grandes predomina en varones alrededor de los 60 años. Metástasis usuales a ganglios ciliares, pleura y a distancia, como hígado, hueso, cerebro, abdomen, etc. A nivel molecular de activación del P53 y Carras, no se le reconocen lesiones precursoras. Este es un carcinoma de células grandes, usualmente sólidos, tumores grandes y periféricos. Grandes, ¿no? Grandes y periféricos, como pueden ver. El carcinoma de células pequeñas, más ciliar o pariliar, más ganglios mediastínicos. A nivel microscópico, presencia de células pequeñas, ¿no? Mitosis, necrosis. Hay gránulos neurosecretores, células de Kulczynski. Ojo, ¿dónde están las células de Kulczynski? A nivel de células, carcinoma de células pequeñas. En fumadores es muy, muy maligno. Se disemina definitivamente de inicio, tiene diseminación. No, usualmente no se trata este tipo de neoplasias con cirugía. Y los síndromes paraneoplásicos comunes, a nivel molecular, hay inactivación de los genes P53, como en la mayoría de enfermedades, y no se reconoce lesiones precursoras. Cáncer de células pequeñas, usualmente es en mucosa, ¿no es cierto? Lo hemos mencionado, a nivel bronquial, bronquioalveolar y en mucosa, sobre todo y submucosa. El tumor carcinoide, 1 a 5% de los tumores pulmonares, usualmente es endobronquial, periférico. Hay un patrón neuroendocrino, enolasa positivo. Tiene dos presentaciones, el carcinoide, el típico y el atípico, dependiendo de la mitosis y necrosis. Usualmente es un tumor que se presenta en paciente joven, menor a 40 años. Su incidencia es igual en ambos sexos y usualmente el 20-40% en no fumadores. Bajo potencial maligno, y a nivel molecular es atípico y existen mutaciones del gen MEN1. Otro tumor grande de 4 centímetros en parénquima pulmonar endobronquial, o sea, dentro del bronquio, ¿no? En cuanto a la patología secundaria, que pueden producir este tipo de cánceres, lógicamente como son neoformaciones que van a comprimir u obstruir la vía, lo primero que van a producir es obstrucción parcial de la vía aérea o obstrucción completa. Pueden producir enfisema focal o atelectasias, la obstrucción en drenaje, bronquitis bronquiestásicas, invasión de la vena cava superior por congestión venosa y síndrome de la cava superior, a nivel de pericardio, pericarditis y a nivel de pleura, pleuritis y efusiones pleurales. Dentro de los signos y síntomas, tos crónica, usualmente no productiva, nunca se olviden, superior a 3 semanas, sangre al toser, hemotisis o motas de sangre de la flema, pérdida de peso aparente, falta de aliento, falta de apetito, cansancio, fatiga, dolor de pecho, afonía o voz débil, ronca o forzada, pudiese haber estridor laringio, sibilancias debido a obstrucción de vía aérea, puede haber hinchazón de manos y pies o dedos en perio tornón por hipoxia crónica, por proceso mecánico de obstrucción. ¿Cuáles son los signos asociados? Sistémicos, el 40% de pacientes neoplásicos malignos van a presentar pérdida de apetito, fiebre y malestar general.
A nivel local, va a haber tos, disnea, hemotisis, dolor de tórax, neumonías y efusiones pleurales. El estudio mediastínico puede haber alteración del nervio laringio, por ende la causa de la ronquera, o alteración del nervio frénico, en las parálisis diafragmáticas, o ganglios linfáticos o famoso síndrome de Horner, o que va a causar el síndrome de vena cava superior o dolor pericárdico. Puede haber disfagia y derrame pleurales y, lógicamente, enfermedades metastásicas. Los síndromes asociados, esto es muy interesante esta diapositiva, existen síndromes paraneoplásicos como la dermatomiositis, la osteopatía hipertrófica, la encefalopatía, el síndrome miasténico, la mielitis transversa y la leucoencefalopatía. Los síndromes endocrinos, la alteración de la hormona antidiurética, la ADH, la alteración de la hormona corticotropa, la paratormona, las prostaglandinas, la calcitonina, las gonadotrofinas y la serotonina. Dentro de los signos hematológicos frecuentes hay trombosis venosas recurrentes, anemia, disproteinemia y reacciones leucemoides. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Hemos identificado el estirpe por patología. Usualmente tenemos vías de acceso para poder lograr el diagnóstico de la neoplasia pulmonar, porque ustedes saben, una vez que identifiquemos el tumor, ya sea por imagenología, e identifiquemos dónde, el oncólogo no va a poder hacer ningún tipo de tratamiento si es que no tiene estirpe celular. ¿Qué tipo de patología es? ¿Qué tipo de mutación es? Entonces, para ello es importante las diferentes maniobras por las cuales se puede abordar la vía aérea e identificar el patrón celular. Una por esputo, o un PAP de esputo, por lavado bronquioliolar, por cepillado bronquioliolar, por aspiración por aguja fina, una VIPA, o por biopsia directa. Vemos resorción de costilla, alteración de costillas por un tumor a nivel de zona superior apical pulmonar. Se ve a la radiografía de tórax que hacía sospechar de un quiste diatídico, pero en la tomografía ya no se dilucida definitivamente cuando hay compromiso pulmonar con afectación ósea, ¿no? El diagnóstico endoscópico es muy importante para definir la característica neoplásica. La endoscopía del tumor o la broncofibroscopía también para ver obstrucción del lumen bronquial. Los que alguna vez han visto una broncoscopía saben que los bronquios a nivel endoscópico son de diferente forma, son circulares y con mayor diámetro. Miren cómo se encuentra en esta imagen. Es importante identificar también las estaciones ganglionares. Recuerden que tenemos 14 unidades de estaciones ganglionares. Las mediastínicas altas, las paratraqueales altas, las prevasculares y retrotraqueales, las paratraqueales bajas, las de ventana aórtico-pulmonar, las paraórticas, las subcarinales, las paraesofágicas, las del ligamento pulmonar, las iliares, las interlobares, las segmentarias y las subsegmentarias, según Monta y Dressler. Entonces, estas son las estaciones ganglionares, que son de mucha utilidad cuando hacemos biopsias con aguja de Wang. Es directamente ir al bronquio, identificar dónde sea el ganglio, y ahí se hace una punción, aspiración con aguja fina por aguja de Wang. Entonces, la Sociedad Oncológica Mundial Americana ha hecho una estadificación que es muy importante tener en cuenta. El famoso TNM, ¿no es cierto? En la 7ª edición, ya están en la 8ª, la clasifican de la siguiente forma. El TX, tumor primario que no puede ser evaluado o tumor evidenciado por la presencia de células malignas en esputo o lavas bronquiales, o sea, no hay una lesión macro. La T0, sin evidencia de tumor primario. La TIS, carcinoma in situ. La T1, tumor menor o igual a 3 centímetros, ¿no?, de diámetro. La T1A, adenocarcinoma mínimamente invasivo. La T1A, menor o igual a 1 centímetro. La T1B, entre 1 y 3 centímetros, y 2 centímetros, perdón. La TIC, tumor mayor de 2, pero menor a 3 centímetros. La T2, entre 2, de 3 a 5 centímetros. Usualmente la T2, ojo,
que esta edificación causa obstrucción de bronquio. La T2 afecta bronquio principal independientemente de las distancias de la carina, pero sin afectación carinal. Invade pleura visceral y usualmente está asociado a atelectasias y neumonitis obstructivas. La T2A, tumor mayor a 3 centímetros, pero menor o igual a 4, es su diámetro mayor. La T2B, tumor mayor a 4 centímetros, pero menor o igual a 5 centímetros en su diámetro menor, ¿no? Entonces es la clasificación T. La T3, tumor entre 5 y 7 centímetros, ¿no? Donde hay compromiso de nódulos tumorales en el mismo lóbulo que el lóbulo primario y que invade directamente alguna estructura como pleura parietal, tumores del sulcus superior, nervio frénico, pericárdico, etc. La T4, tumores mayor a 7 centímetros. Entonces no olviden, esa estificación va a ser tumor. La N nos va a orientar si hay o no afectación a ganglios linfáticos regionales. En X no se puede evaluar la afectación de ganglios. N0 no existe afectación de ganglios. N1, metástasis en ganglio linfático peribronquial e iliar e intrapulmonar ipsilateral solo de un solo pulmón. La N2, metástasis en ganglio linfático mediastínico ipsilateral o subcarinal. Y la N3, metástasis en ganglios linfáticos mediastinales contralaterales, iliares y contralaterales, ¿no? Escalénicos, supraventriculares, supraclaviculares, etc. Entonces, hemos visto la T, la N, que es de nódulos, y la M es de metástasis. M0 no existe la posibilidad de metástasis a distancia. M1, presencia de metástasis a distancia. M1A, nódulos tumorales presentes en el lóbulo contralateral, tumor con nódulos pleurales. M1B, metástasis única extratorácica. M1C, metástasis múltiples extratorácicas en uno o varios órganos. Propuesta de agrupación en estadios dependiendo: carcinoma oculto, TX, N0, M0. Estadio 1A1, T1A-MI, N0, M0. Estadio 1A2, T1B, N0, M0. Estadio 2B, T1AC, N1M0. Ojo, a partir del estadio 2 y empieza a haber presencia de nódulos. Entonces ya ya estamos frente a un cuadro neoplásico maligno, porque ya está habiendo infiltración de nódulos. En el estadio 3 ya tenemos un T1AC N2, o sea, ya hay compromiso contralateral M0. El T2AB igual N2 M0. El T4, que es grandote, N0 M0, también por el tamaño ya que se califica el estadio, ¿no? Entonces, el NM pulmonar tiene las particularidades dependiendo, ¿no? El estadio 4 es cualquier T, cualquier N, M1, o sea, ya hay metástasis, o cualquier T, cualquier N, M1B, M1A, o el estadio 4B, cualquier T, cualquier N y metástasis M1C. Es importante que ustedes estas diapositivas las tengan en cuenta. Cuanto a tratamiento, lógicamente el cáncer pulmonar inicialmente no es quirúrgico, tiene que haber un tratamiento paliativo, quimioterápico y radioterápico. Entonces, usualmente dependiendo si hay afectación de nódulos, llegaremos al diagnóstico con la broncofibroscopía, la patología de la muestra, ya sea bronquial, transbronquial o traqueal, etcétera. Valorar si los nódulos son operables o no operables e iniciar el tratamiento dependiendo de las características. Usualmente este tipo de pacientes entran a quimioterapia, no tanto a cirugía, a quimioterapia. Pero cuando tenemos ganglios mediastinales negativos, se sugiere realizar exploración sistémica con broncofibroscopía, ¿no? Y dependiendo de los estadios se empezará a ver el manejo con anticuerpos monoclonales o químicos nacionales. ¿Cuáles son los criterios de irresecabilidad? O sea, criterios de que no se operen. Si tenemos un carcinoma bronquial microcítico, ojo con esta diapositiva, o de células pequeñas en estadio superior al 1, derrame pleural tumoral, no se debe operar, síndrome de vena cava superior, el síndrome de Horner, la parálisis del nervio recurrente, afectación traqueal,
afectación de la pared torácica, afectación del esófago, afectación del cuerpo, los cuerpos vertebrales de la columna vertebral y el foramen neural, afectación de estructuras vasculares, afectación de la vena y arteria subclavia, el famoso signo de Panquats, metástasis y adenopatías mediastinales contralaterales, metástasis homolaterales, ¿no? Entonces, es importante valorar ello. Factores protectores del NM pulmonar, la dieta va a jugar un rol importante, una dieta balanceada, que sea rica en algunos nutrientes puntuales. No, se ha podido demostrar que la dieta diaria rica en carotenos y vegetales tiene una propiedad protectora ante el cáncer pulmonar. Los nutrientes más conocidos son productos que tengan altas cargas de retinol, betacarotenos, carotenoides totales y vitamina C. La D podríamos incluir en esta parte. La vitamina D también es un poderosísimo protector inmunológico. Hasta acá la parte de tumores del mediastino o tumores pulmonares malignos. Ahora vamos a ver de un tema más corto, que son los tumores benignos. Estos son poco frecuentes. Hemos visto que en estadística el 5 a 10% solo son de crecimiento lento. El descubrimiento de estos usualmente es incidental porque no hay síntomas que valorar, rara vez representan una amenaza para la vida y no necesitan extirparse usualmente y no hacen metástasis. Se supone que menos del 5% de tumores pulmonares son benignos. En Estados Unidos, aproximadamente más de 150,000 pacientes al año con tumores pulmonares benignos. La prevalencia va del 0,2%. Pueden ser centrales o periféricos. Y mayormente la riesgo es incidental por radiografía de tórax, ¿no? Los más frecuentes son los adenomas, papilomas y amartomas. Entonces es un crecimiento normal cuando tenemos un pulmón benigno. Normalmente las células de tumor benignas son no cancerosas, crecen solo localmente y no se pueden diseminar por invasión metastásica en comparación con los tumores de células malignas cancerosas, que estos sí tienen la predisposición o predilección de invadir tejidos vecinos, entrar a los vasos sanguíneos y diseminar a metástasis de diferentes partes del cuerpo. Entonces, los adenocarcinomas bronquiales de esos tres que hemos mencionado, el adenocarcinoma es el más frecuente. El 80% de este tipo de adenomas son centrales de crecimiento lento, el 80-90% son carcinoides, el 10 a 15% van a ser tumores adenoquísticos y el 2 microepidermoides. Afecta usualmente entre los 15 y 60 años en forma de lesión endobronquial, produciendo tos, sibilancias y hemoptisis. Supone aproximadamente el 50% de los tumores benignos. O sea, solo adenocarcinomas corresponde al 50%. Entonces, un adenocarcinoma, ¿no? Una lesión bien localizada de bordes regulares, fíjense, son bordes regulares, no son en espícula ni punteantes, ¿no? El segundo es el amartoma, que es una neoplasia benigna compuesta por una mezcla de elementos de tejidos, tanto normales como anormales, y que van a tener una característica que es la combinación de cartílago, tejido conectivo, grasa, músculo liso, epitelio respiratorio, en una sola neoformación. Los amartomas pulmonares son usualmente solitarios, solo uno, y crecen lentamente. Se puede dividir en parenquimatosos y de tipo central endobronquial. Parenquimatosos y de tipo central endobronquial. Se describe como tumores derivados de tejido muscular, cartilaginoso, celómico, neural, todos ellos muy, muy raros, generalmente bien definidos y rara vez se calcifican y no se cavitan. Estos podrían ser raras veces causantes de las obstrucciones bronquiales o las atelectasias. Los amartomas tienen una incidencia máxima a los 60 años, más frecuentemente en varones, suele contener componentes de tejido pulmonar desorganizado, que hemos visto que son diferentes estructuras, usualmente son benignos, la gran mayoría raramente malignos,
y son sus datos radiográficos, usualmente las identificamos por las clasificaciones que presenta en palomita de maíz o en POCOR, signo de POCOR. Es necesario la extirpación para el diagnóstico definitivo, más aún si el paciente es fumador. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el paciente no es fumador, se observa, no se manipula, pero sí se necesita una extirpación si hay antecedente de hábito tabáquico. ¿Por qué? Porque esta lesión se podría malignizar en cualquier momento. ¿Por qué lo llaman signo de POCOR? Es como una palomita maíz, ¿no? Cuando comen POCOR, sobre todo palitos de maíz, es básicamente ese tipo de formas. No es especulado, no tiene puntas. Entonces, por ahí, desde el hallazgo incidental, podemos definir que es un cuadro benigno. Luego tenemos los papilomas. Hemos mencionado tres, representan el 5%. Se relaciona usualmente con antecedentes de traqueotomía previa o intubación. En los niños son múltiples y no tienden a malignizar, ¿no es cierto? Pero pueden aparecer en adultos únicos y que pueden en un momento malignizar. Todo nódulo, si no se hace el seguimiento, o todo nódulo más, si no se hace el seguimiento, definitivamente puede malignizarse. Desde el punto de vista macroscópico, se presenta como excrescencias verrucosas, generalmente sésiles y adheridas a la pared bronquial, infiltrados de linfocitosis y cubiertos totalmente del epitelio cuboidal o escamoso. El papiloma son tumores benignos raros, mayormente papiloma escamoso. Se presentan entre 50 y 60 años de vida. Los varones son más afectados en este grupo etario. 6-1, puede afectar la laringe, tráquea, bronquios y puede tener una etiología viral o inflamatoria. Los papilomas se presentan en dos formas, solitario y múltiple. Solitario en bronquio, frecuentemente endotraqueal, puede llevar a la obstrucción con atelectasia o absceso distal que afecta entre el 15 y década de vida. Y el múltiple, que usualmente puede ser las papilomatosis, frecuentemente asociadas a papilomas de laringe, como pueden ver acá. Acá tenemos unas cuerdas vocales, estas formaciones totalmente que causan una degeneración no solo visual, sino de las cuerdas vocales, esos famosos papilomas. Tenemos otra clasificación que son los adenomas bronquiales, que son células generalmente intrabronquiales. El 18, el 80% son centrales, obstruyen el lumen, como pueden ver, representan el 50% de todos los tumores benignos, el 80-90% de los tumores carcinoides, 10 a 15% son adenomas quísticos, cilindromas, y estos deben ser extirpados puesto que aunque son benignos, crecen en profundidad y pueden ser agresivos, un 2-3% con tumores microepidermoides. Se presenta mayormente en pacientes entre 15 y 60 años, con promedio de 45, también conocido como cistoadenoma, adenoma o cistoadenoma. El nódulo pulmonar solitario, hemos visto los tres tipos de cánceres pulmonares benignos. El nódulo pulmonar solitario es algo que siempre nos vamos a hallar y es importante su definición precisa. Entonces, ¿qué es el nódulo pulmonar solitario? Es una lesión única rodeada de tejido pulmonar, sin patología previa, con un diámetro no mayor de 3 centímetros. Recuerden que si fuese mayor a 3 centímetros, estaríamos hablando de una masa. En este caso estamos hablando de un nódulo, el famoso nódulo pulmonar solitario. Entonces, el tamaño tiene que ser menor de 3 centímetros. Puede presentarse de diferente forma. Usualmente es calcificado o no. Puede estar cavitado o no. Usualmente la masa tiene un diámetro mayor a 3 centímetros. Se observa con más frecuencia en la práctica habitual. En Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 150.000 casos nuevos de nódulo pulmonar solitario al año, ¿no? Y se estima que el 0.2% de esos 150, la prevalencia de esta entidad en la población general tiende a aumentar. Siendo la lesión bien definida, necesariamente con cualquier forma o contorno, por tanto clasificación o no, con o sin cavitación, acompañado de ocasiones por lesiones satélites y estando el nódulo o bien rodeado de pulmón área.
El 60-65%, miren este nódulo cavitado, ya cesado, todos los nódulos pulmonares solitarios son benignos, aumentando hasta un 90% la proporción de benignidad en determinadas zonas endémicas para determinar infecciones como la tuberculosis o determinar infecciones recurrentes. El nódulo pulmonar solitario, el 60-65% son benignos, o sea, existen también malignos. Los granulomas benignos constituyen el 40% y aumentan en las zonas endémicas. El cáncer es la segunda causa de neoplasia pulmonar. De ellos, el 25% son adenocarcinomas. El amartoma es la tercera causa global. La segunda causa, nódulo pulmonar solitario. Granulomas benignos, la primera. Segunda, nódulo pulmonar solitario. Y la tercera, amartomas. La diferencia entre un nódulo pulmonar y masa pulmonar. Claramente podemos ver un nódulo pulmonar bastante grande, relativo y prominente y una masa pulmonar. A nivel de tomografía, vemos acá pareciera un pulmón normal con un grado de obstrucción, pero nada más. Y en la tomografía identificamos este tipo de lesión, ¿no? Estamos hablando de amartomas, papilomas o una neoplasia pulmonar o un nódulo pulmonar solitario. Aquí tenemos un nódulo pulmonar solitario, como ustedes pueden ver. Lógicamente que la tomografía de un tiempo a esta parte nos da mayores aportes. Entonces un nódulo pulmonar debe ser menor al 2.5, pronóstico favorable. Es más frecuente ese diagnóstico a partir de los 40. Aparece aparentemente en el 0.2% de las radiografías de tórax. Las causas, existen causas infecciosas, causas neoplásicas, causas inmunológicas, causas metabólicas y causas traumáticas de la presentación de este nódulo. Entonces, dentro de la clasificación de presentación de causas de nódulos solitarios, tenemos la siguiente relación. Tenemos granulomas infecciosos por bacterias, pueden producir la clasificaciones por Mycobacterium tuberculosis, por micobacterias atípicas, la fiebre cura, nocardia, la brucela, principales hongos, histoplasma aspergillus coccidioides y micetoma, principales parásitos, Echinococcus y Dilophilaria. Encontramos neoplasias, carcinoma pulmonar, tumor carcinoide, amartoma, tumor benigno, carcinoma bronquioalveolar, metástasis a distancia, linfomas y mieloma múltiple. Inmunológicas, nódulo reumatológico, granulomatosas de Wegener, metabólicas traumáticas y misceláneos. Estas son las causas de los nódulos pulmonares desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista de la microbiología. Ojo con esta charlita, esta diapositiva. Las causas de tumores benignos, amartoma, condroma, lipoma, linfangioma, mangioma, endometrioma. Las lesiones vasculares, fístula arteriovenosa, varices pulmonar, y misceláneos, infarto pulmonar, bronquiolitis obliterante, silicosis, neumonía organizativa, extremismo intratorácico, secuestro pulmonar, implantación mucoide, amiloidosis, quiste broncogenio, neumonía redonda y bula llena. Los nódulos pulmonares solitarios benignos inmunológicos tienen una particularidad. Tiende a haber una relación, por ejemplo, con la granulomatosis de Wegener, en 4-20%, con nódulo pulmonar reumatológico. Si está en zonas subplurales, puede ser periférico y bien definido. Si es liso, sin calcificación o con cavidad congruente. Las causas, cuando este nódulo pulmonar tiende a coalescer a malignidad. En cáncer broncopulmonar, carcinomas de células pequeñas, carcinomas de células no pequeñas, en lesiones metastásicas tipo melanoma y colon, riñón, trastorno o neoplasia de células germinales, etc. Las causas más frecuentes de nódulo pulmonar solitario, carcinoma broncogénito, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, carcinoma epidemioide, carcinoma de células pequeñas, tumor carcinoide, metástasis única, sarcoma pulmonar, linfoma y plasmocitoma. El diagnóstico, el hallazgo es lógicamente radiológico. El estudio debe ser tomográfico para seguimiento y diagnóstico. Usualmente hemos visto que la sensibilidad de la radiografía no es muy alta para este tipo, más aún si son lesiones de tamaño bastante ínfimo, la tomografía y el TACAR nos sirven de mayor utilidad. ¿Para qué nos sirve el estudio de diagnóstico? Para definir bordes, para definir densidades, para valorar calcificaciones y sobre todo velocidad de crecimiento.
Es importante en el diagnóstico una exhaustiva y intensiva historia clínica, un examen físico minucioso, las pruebas de laboratorio, radiografía de tórax, tomografía con contraste, el PET-CT o la tomografía por emisión de positrones, y como técnicas invasivas, la broncofibroscopía, la biopsia, aspiración por aguja fina transtorácica, la toracotomía y la resección del nódulo. El seguimiento usualmente es radiológico. El tamaño, las lesiones hasta 1.5 diámetro en caso de ser malignos tienen mejor pronóstico que las mayores. Si existen antecedentes de rayos X, el nodo similar con más de 2 años de antigüedad, se podrá descartar estudios. Los bordes del nódulo pulmonar solitario si son irregulares y o especulados, tienen una alta posibilidad de malignizarse en un 90%. O sea, la forma de presentación es importante. Entonces, es una técnica específica para definir tamaño, forma, clasificación y bordes del nódulo. Vemos un nódulo bastante regular, ¿no? Con bordes regulares, no había deformación. En este segundo ya empieza a haber deformación del nódulo. Y en esta otra, pero sigue siendo de bordes romos. En esta otra sí vemos una lesión espiculada, ¿no? En puntas. Y una cuarta donde ya vemos lesiones más importantes en todo el perímetro del nódulo que apunta a malignidad. Los dos últimos, tanto este como este, son neoplasias que apuntan malignidad. Estas imágenes de un nódulo pulmonar solitario, aparentemente densidad cálcica, ¿no es cierto? Densidad cálcica, ¿no? Que no tiene mayor problema, no hay sangrado, ¿no? Es un hallazgo incidental de la placa. Y cuando tenemos una lesión de este tipo en estrella o especulado, ahí hay que poner la sospecha de que podría ser una neoplasia maligna. Las clasificaciones, la existencia de ellas, según nosotros, sugieren posibilidad de benignidad. El patrón laminado central es el típico de un granuloma. Un clásico patrón en palomitas de maíz o borcot se observa en la frecuencia de los amartomas, se lo hemos dicho. Las clasificaciones excéntricas regulares son sospechosas de malignidad. Los patrones de calcificación benignos, el difuso, el lamelar, el palomita de maíz y el central, ¿no? Tipos de calcificación. Otra placa donde vemos definitivamente una masa bastante grande de bordes regulares, pero de densidades heterogéneas, ¿no? Como podemos ver acá. El foco de calcificación de este nódulo se resultó ser un carcinoma oncogénico, representa una calcificación persistente, postinfecciosa, que fue globada por la lesión tumoral del crecimiento. El crecimiento tumoral se va a dar de la siguiente forma. El tiempo de duplicación, el volumétrico, el tiempo estimado es 20 a 400 días, podrían ser malignos. Los mayores de este lapso podrían corresponder a neoplasias benignas y los que tienen un tiempo de desarrollo menor a 20 días es posible que correspondan a lesiones infecciosas. O sea, dependiendo del tiempo de presentación, si es de menos de 20 días, es muy probable que sea de origen infeccioso o micótico. Si está entre el lapso de 20 a 400 días, habla de un nódulo pulmonar solitario, probablemente benigno, pero si hay menor incidencia en el tiempo de aparición, podríamos estar con un cuadro maligno. El seguimiento, lógicamente valoramos la densidad. Si son lesiones malignas, que van a encontrarse por la medición de las unidades Hounsfield, se presenta una gran variabilidad, por lo que en la actualidad no es un elemento determinante. La localización, no se debe olvidar que la mayoría de lesiones malignas, más del 66% se ubican en globos superiores, ojo, más del 66% es alta. Como pueden ver en la placa aparente, un nódulo pulmonar solitario, y en la tomografía mucho más claramente, y entonces cierra ahí una duda en el diagnóstico. O esta lesión, márgenes lobulados, carcinoma broncogénito mostrando márgenes lobulados en la radiografía simple, ¿no? Y en la tomografía, bordes irregulares, ¿no? Histoplasma tiene una característica sino del halo positivo, que cuando se calcifica, lo vamos a catalogar como un nódulo pulmonar solitario secundario a infección, ¿no?
Entonces, riesgo de malignidad depende del variable. Vamos a tener esta escalita que nos manda de 3 tipos de escala: bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. En el bajo riesgo, el diámetro menor a 1,5 centímetros, moderado 1,5 a 2,2 y alto riesgo mayor a 2,2. Si hay clasificación, patrón benigno, usualmente bajo riesgo, moderado, patrón indeterminado mixto y ausencia de patrón. Bordes regular y liso, el moderado, patrón lobulado y el alto riesgo irregular especulado. La edad menor a 35 años, moderado a 35 a 50 años, alto riesgo mayor a 50 años. Tabaquismo, no hay. Cesación de tabáquico, mayor a 13 años, bajo riesgo, 7 o 12, moderado riesgo, alto riesgo residente. Fumador importante, ¿no? Del tabaco, no fumador, fumador moderado, fumador importante. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. El seguimiento del nódulo pulmonar solitario. Primero que hablar el grado de malignidad. Si es baja, seguimiento por tomografía a los 3, 6, 9, 12, 18 meses. Si es moderado, estudios adicionales, TAC con contraste, PET-CT, fibrobroncoscopía y función guiada por aguja fina. Y el alta, cirugía en biotrocoscopía o cirugía convencional para extraer ese nódulo. Un nódulo pulmonar benigno, 10 años de modificación, sigue siendo la misma, como ustedes pueden ver, 86, sigue viendo la lesión calcificada, y 96 la misma, ¿no? No cayó nada. Otro nódulo pulmonar solitario, miren la imagen, grande, aparentemente en base del diafragma derecho, y se exterioriza definitivamente un quiste bastante importante. Y si tenemos satélites de nódulos, se habla ya de metástasis. Las biopsias en el nódulo pulmonar solitario muestran que la aguja y su punta en el interior de la lesión muestra hemorragia a lo largo del trayecto de la aguja. Entonces, se introduce la agujita y hasta la lesión para definir conducta, lo biopsian y queda así, ¿no? Definitivamente como si hubiesen dañado parénquima. Cuanto al tratamiento, depende de la causa, lógicamente. La conducta terapéutica será un seguimiento tomográfico. Ante la sospecha de malignidad, no retrasar la biopsia. El nódulo pulmonar solitario más la neoplasia maligna, básicamente el lóbulo superior. Márgenes mal definidos, lobulados, umbilicados, clasificados, muy rara vez cavitan entre el 2 a 10%. El seguimiento básicamente es radiológico. La toratomía de resección de un nódulo maligno conlleva un riesgo de mortalidad de 0,3% si el nódulo es benigno. La toracoscopía supone mucho menor movilidad y menos días de ingreso. No hay diferencia en la supervivencia a los 5 años entre ambos abordajes, ya sea toracotomía o toracoscopía. Este cuadro ya lo hemos visto al principio, es para diferenciar los diferentes tipos de mutaciones oncogénicas, como el EGFR y el KRAS, ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Ojo, en esta diapositiva era importante especificar que el EGFR en paciente asiático tiene una tasa bastante alta, 35-45%. ¿Cómo es ese seguimiento? Lógicamente, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Evaluación de sus actividades, cesación de tabaco, orientación por la cesación de tabaco, dependiendo de la historia del fumador, la edad, la historia de cáncer, la historia familiar, la cuestión ocupacional, otro tipo de drogas. Definitivamente nos van a dar la clasificación si estamos frente a un nódulo pulmonar solitario inactivo o con actividad. El seguimiento pulmonar, si es de bajo riesgo, menor a 6 milímetros, no requiere un seguimiento. Si es 6 a 8 milímetros, tomografía a 6 y 12 meses. Si es mayor a 8 centímetros, considerar tomografía lo más pronto posible, PET-CT y biobiopsia. Son los de bajo riesgo. Y los de alto riesgo, menor a 6 milímetros, tomografía de 12 a los 12 meses, de 6 a 8 milímetros, tomografía de 6 a 12 meses. Y si es mayor a 8, considerar PET-CT
¿no? Tomografía y o biopsia. Se nos dan dos pulmonares solitarios grandes, nódulos menor a 6 milímetros, no refiere atención. Mayor a 6, tomografía de 6 a 12, con persistencia. Tumor pulmonar, nódulo pulmonar solitario a los 3 a 6 meses. No se olviden que todos los tumores y todos los cánceres, el seguimiento es cada 3 o 6 meses hasta las 24, hasta los 2 años. Antes de los 2 años, después de haber aplicado una terapia a un paciente oncológico, no podemos darlo como curado. Tiene que pasar 2 años de estabilización o de estabilidad. ¿Ok? Bien, chicos, eso es lo que quería traerles ahora. Con esto hemos completado nuestra charla de neoplasias pulmonares malignas y neoplasias pulmonares benignas y nódulo pulmonar solitario. La primera parte es bastante compleja, si se han dado cuenta, un poco pesada, ¿no? Pero es importante que ustedes hallen los principales factores de riesgo, las principales mutaciones y sobre todo los tipos oncológicos que se presentan. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Brenda. Doctor, sí estoy aquí. Ok, entonces, Creo que nadie tiene dudas, o no lo sé. ¿Alguien tiene dudas? tienen todo el material para que puedan estudiar para el próximo martes. No se olviden que el próximo martes tenemos nuestro segundo examen, que corresponde al segundo aporte. Van a entrar los 7 temas que hemos visto. Entonces, a pedido de todos ustedes, van a hacer 20 preguntas, ¿no? Me han pedido 20 preguntas, ¿verdad? Sí, doctor, pero para marcar, no sé si se acuerda que nos dio la opción para escoger. ¿Todo para marcar? O No. bueno, En esta tener segunda va a ser también 10 para una que marcar y otra. 10 para llenar. Espere, Y voy la a, voy a tercera, coordinarlo tercera va a bien ser con mis todo para marcar, compañeros. ¿ya? Voy a coordinarlo bien con mis compañeros, doctito, Cosa, si desean para marcar o para relacionar, y le no voy a es, dar una llamada a usted. no es una indicación de ustedes, ojo, el examen. Entonces, ahora lo que les voy a poner es 10 para marcar y 10 para completar. Directas, no hay mucho textos, puntuales. Y para el tercer aporte sí le voy a poner las 20 para llenar, para marcar, ¿ok? Listo. Ya, doctor, está Ya, bien. ya Gracias, muchachos, doctor. cuídense. Buenas tardes, nos vemos el martes. Chao, Gracias, chao. doctor. Gracias, doctor.